Cuando llegué para ser presentada en mi posible matrimonio, lo primero que dijo mi futura suegra, Janet, me sorprendió. ¿Qué? Respondí, confundida, pensando que debía haber escuchado mal. Janet me miró con una sonrisa malintencionada y dijo: «Oh, no eres la sirvienta. Tienes un rostro tan simple». Paul, el hombre que pensé estaba de mi lado, me traicionó al reírse junto con ella. «Tienes razón, su rostro es bastante pobre». «Me pregunto cómo serán sus padres», dijo Paul. Janet y Paul siguieron insultándome e incluso menospreciaron a mis padres. No pude soportarlo más. Así que secretamente le envié un mensaje a mi padre. Me respondió rápidamente, diciendo que vendría de inmediato. Me excusé diciendo que necesitaba aire fresco, incapaz de escuchar más los comentarios crueles de Paul. «No huyas», gritó Paul entre risas mientras me iba. 30 minutos después, presenté a mi padre, Timothy, a Paul y Janet. «Aquí está el padre de la sirvienta», dijo Paul burlonamente. Pero cuando mi padre entró, la cara de Janet se congeló. Lo reconoció al instante. «Soy Therese, y este año cumpliré 28. Trabajo en una pequeña empresa y siempre he tratado de vivir mi vida pasando desapercibida. Mantengo mi maquillaje simple, usualmente solo base, y prefiero usar ropa azul marino o negra. No uso lentes de contacto, sino que me mantengo con gafas gruesas debido a mi fuerte prescripción. La razón por la que me mantengo con un perfil bajo es porque mi padre es conocido. Es actor, y aunque suele interpretar papeles secundarios, aparece a menudo en televisión y es moderadamente famoso. Crecer con él como mi padre no siempre fue fácil. En la escuela secundaria, mis compañeros pedían su autógrafo y los padres de mis amigos querían conocerlo. Como me negaba a presumir, fui criticada e incluso enfrenté acoso por parte de compañeros celosos. No quería causarle problemas a mi padre y odiaba la idea de que la gente pensara que me estaba luciendo. Así que me vestía de manera sencilla y elegí una escuela secundaria donde nadie me conociera. Mi apellido es común, así que pude vivir normalmente desde entonces. Debido a mi apariencia simple, los hombres no se acercaban a mí, y disfruté de una vida estudiantil tranquila, pasando el tiempo felizmente charlando sobre cómics con mis amigas. Conocí a mi prometido, Paul, después de comenzar a trabajar. Paul trabajaba para la empresa de arrendamiento que proveía la fotocopiadora para la empresa donde yo trabajaba. No interactuábamos mucho, solo intercambiábamos algunas palabras cuando él venía a revisar la máquina. Pero todo cambió el día que la fotocopiadora se averió. Estaba ocupada preparando materiales para una reunión importante al día siguiente, y necesitaba que la máquina funcionara. Cuando la máquina se detuvo, entré en pánico y llamé a Paul. Llegó rápidamente y revisó la máquina. ¿Se puede arreglar?, pregunté, preocupada. Él sonrió y dijo: «No te preocupes, yo me encargo». Me enamoré de esa sonrisa en ese momento. Aunque la máquina no pudo ser arreglada, Paul organizó un reemplazo y pude preparar todo a tiempo. A partir de ahí, hice un esfuerzo por acercarme a Paul. Conseguí su información de contacto, lo llamaba a menudo y, eventualmente, le confesé mis sentimientos. Comenzamos a salir, y Paul siempre fue amable y considerado. Nunca parecía enojado, y pensé que seguiría siendo así, incluso después de saber acerca de mi padre. Después de 2 meses de noviazgo, le propuse matrimonio a Paul, y él aceptó con entusiasmo. Recuerdo lo feliz que me sentí. Pero había algo que me inquietaba: mi apariencia. Siempre he usado gafas gruesas, incluso en las citas, y me he vestido de manera sencilla. Es un hábito del que no podía desprenderme. Me parezco mucho a mi padre, con rasgos fuertes. Y debido a mi apariencia, a menudo las chicas me envidiaban en la escuela secundaria, y los chicos me juzgaban. No fue fácil, pero pensé que a Paul no le importaría. Planeaba cambiar mi apariencia poco a poco por él. Sin embargo, después de comprometernos, comencé a sentirme inquieta. Antes, Paul siempre era amable, pero últimamente empezó a hacer comentarios que me hacían sentir pequeña.
Un día, fuimos a una feria de bodas para elegir un lugar. Paul sugirió el lugar, y era muy lujoso, una casa de huéspedes elegante para una boda grande con más de 50 invitados. Me sentí incómoda porque no tengo muchos amigos y no quería un gran evento. Esperaba una boda pequeña y sencilla. Quise irme de inmediato, pero Paul parecía disfrutar del lugar, así que me quedé en silencio y simplemente seguí la corriente. Después, fuimos a una cafetería, y Paul estaba de muy buen humor. Ese lugar de la boda era hermoso, ¿verdad?, dijo. Aunque prefiero algo aún más extravagante, añadió mientras sorbía su café. Al escuchar esto, me sentí ansiosa porque parecía que realmente quería el lugar lujoso que habíamos visitado. Decidí hablar sobre mis sentimientos. Estaba pensando que tal vez una boda pequeña, solo los dos, sería bonita. No me gusta destacar, dije, esperando que Paul me entendiera y llegáramos a un acuerdo. Pero su respuesta me dejó en shock. Paul me miró y se rió burlonamente. Por supuesto, una chica simple como tú no encajaría en un lugar como ese. Probablemente no haya un vestido que vaya con esas gafas gruesas que usas, dijo. No podía creer lo que estaba escuchando. Luego continuó, mi familia es rica, y no tener una boda grandiosa sería vergonzoso. Me quedé sin palabras. El Paul amable que había conocido al principio ahora me hablaba de manera condescendiente, como una persona completamente diferente. Antes de que pudiera asimilarlo, añadió, deberías quedarte callada y hacer lo que yo digo. Una mujer sencilla como tú debería estar agradecida de casarse en absoluto. Las duras palabras de Paul me dejaron atónita y asustada. Luego, con una sonrisa, añadió. Yo me encargaré de todo. Solo tienes que seguir el juego, ¿de acuerdo? No sabía cómo responder, así que forcé una sonrisa. En lo más profundo, comencé a preguntarme si comprometerme con Paul había sido un error. Pero sentía que ya era demasiado tarde para echarme atrás. Ya había contado a nuestras familias y en mi trabajo sobre el compromiso. A pesar de todo, una parte de mí aún amaba a Paul y esperaba que volviera a ser la persona amable que había conocido. Así que, aunque estaba confundida y herida por su comportamiento, continué con el compromiso. Los comentarios hirientes de Paul no se detuvieron, y cada uno me hería más. Pero no podía odiarlo. Cada vez que pensaba en terminar la relación, recordaba al Paul amable que solía conocer, y no podía dejarlo ir. Todavía lo amaba, a pesar de todo. Un día, las cosas se volvieron aún más confusas. Finalmente habíamos decidido un lugar para la boda. Después de visitar varios sitios, Paul eligió la lujosa casa de huéspedes que vimos primero. Con orgullo dijo. Una ceremonia lujosa realmente me queda bien. Lástima por ti, claro. Y se rió, hiriéndome de nuevo. Mientras nos dirigíamos a la casa de huéspedes para finalizar los papeles, mi corazón se sentía pesado. De repente, alguien llamó. «Oh, ¿eres tú, Paul?» Una mujer gritó. «Mamá. ¿Qué haces aquí?» Paul se sorprendió al verla. Luego nos presentó. «Therese, esta es mi madre, Janet. Mamá, esta es Therese, mi prometida. ¿Recuerdas que te dije que me iba a casar?» Janet me sonrió. «Soy la madre de Paul. Pareces una persona seria. ¿Dónde trabajas? Debes estar en una gran empresa, ¿verdad?» Era la primera vez que conocía a la madre de Paul, así que nerviosamente le conté sobre mi trabajo, explicando que hacía trabajo administrativo. La expresión de Janet cambió, luciendo desconcertada. «Jamás he oído hablar de esa empresa», dijo. Paul intervino para explicar. «La empresa de Therese es uno de mis clientes de ventas. Es pequeña, solo unos 65 empleados. Así que tiene sentido que no la conozcas». Al escuchar eso, el rostro de Janet se oscureció. Pensé que, siendo la prometida de Paul, trabajarías en una empresa más conocida. ¿Eso significa que tu salario es bajo?
¿Planeas hacer que Paul sufra? Me sentí avergonzada y me disculpé, diciendo: Lo siento, mi salario no es muy alto. Janet suspiró pesadamente. ¿Al menos podrías no depender completamente de Paul? Nuestra familia viene de un entorno respetado. No necesitamos una mujer de origen incierto, ¿sabes? Yo estaba confundida y traté de responder, pero Janet continuó. ¿Qué hay de tus padres? Ellos deben trabajar para empresas respetables, ¿verdad? Me miró con desprecio mientras yo intentaba responder nerviosamente. Mis ojos se desviaron hacia su bolso, y noté algo familiar. Me quedé en silencio. Al ver esto, Paul intervino de nuevo. Vamos, mamá. Cálmate. Vamos a visitarlos pronto para hacer las presentaciones formales para el matrimonio. ¿Recuerdas? Está bien, pero no estoy muy de humor para dar la bienvenida a nadie, respondió Janet, aún mirándome con desdén. Mi primera impresión ante ella había sido claramente mala, y no pude evitar suspirar en silencio. El camino hacia el matrimonio parecía muy difícil. Luego llegó el día de la presentación oficial del matrimonio. Mientras estaba frente a la casa de la familia de Paul, no pude evitar susurrar, *wow*. La casa era incluso más grandiosa de lo que había imaginado. Desde que Janet había mencionado la riqueza de su familia, esperaba que fuera impresionante, pero esto superaba todo lo que pensé. La puerta era automática. Había un ascensor adentro y 7 autos de lujo estacionados afuera. Era increíble. Paul habló: papá está en el trabajo hoy, así que solo está mamá. Siéntete cómoda, dijo con una sonrisa. Pero yo estaba nerviosa. Janet había sido dura conmigo antes, y estaba segura de que haría más comentarios sarcásticos. Entramos en la sala donde Janet estaba esperando. Hola. Gracias por lo del otro día, dije con cautela, saludándola con educación. Pero, en el siguiente momento, dijo algo increíble: bienvenida, sirvienta, a pesar de que sabía que estaba allí para una presentación de matrimonio. Eso fue lo primero que dijo. ¿Qué? Respondí, confundida, pensando que debía haber oído mal. Janet me dio una sonrisa cruel. Oh, ¿no eres la sirvienta? Tienes una cara tan pobre. Me quedé en shock. ¿Cómo podía decir algo tan cruel? Entonces, Janet se rió, claramente disfrutando. Paul me dijo que está bien tratarte como una sirvienta. Parece que Paul solo quería casarse con alguien que hiciera todo lo que él dijera. Paul, ¿qué quieres decir?, pregunté, mi cara palideciendo. Quería creer que esto era solo una broma de mal gusto, pero el hombre que pensé que estaba de mi lado me traicionó de la peor manera. Paul miró mi cara y estalló en carcajadas. Tienes razón, mamá. Ella tiene una cara bastante pobre. Me encantaría ver a sus padres. Tal vez podríamos usarlos como sirvientes también, dijo, riendo groseramente. Tener a alguien obediente y gratis suena bien, pero si vienen a una casa tan rica como la nuestra, me pregunto si sus padres se desmayarían del shock, agregó Janet, continuando con su tono de desprecio. Luego Janet preguntó con burla: por cierto, ¿a qué se dedica tu padre? No está en la calle, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Paul estalló en risas nuevamente. Mamá, eso no es un trabajo de verdad. Conterice siendo así, está claro que su padre no tiene una carrera estable, dijo, riendo tanto que le dolía el estómago. Janet y Paul siguieron burlándose de mis padres, asumiendo que éramos incultos y pobres solo por mi apariencia. Apreté los dientes de frustración. Estaban siendo increíblemente groseros, no solo conmigo, sino también con mi familia. No podía soportarlo más. Mientras Janet y Paul no prestaban atención, rápidamente envié un mensaje a mi padre. Necesito que vengas ahora, escribí, y le envié la dirección que Paul me había dado para la presentación de matrimonio. Sabía que hoy era el día libre de mi padre, por lo que probablemente estaba en casa descansando.
Afortunadamente, en un minuto, mi padre respondió, voy en camino asterisco. Al ver su respuesta, sentí un alivio. Luego me volví hacia Paul y Janet y les dije, me siento un poco mal, así que voy a tomar aire fresco. No podía escuchar más sus crueles comentarios. Tenía que irme. Pensé que esperaría afuera tranquilamente hasta que llegara mi padre. Oh, ¿de verdad? Bueno, entonces, Paul, ¿por qué no continuamos? Dijo Janet, contenta de estar sola con él. Therese, no huyas, se rió Paul toscamente mientras me iba. Salí afuera y esperé a mi padre. 30 minutos después, mi padre llegó, usando unas gafas de sol oscuras. Therese, ¿qué pasa? Hoy se suponía que era la presentación para tu matrimonio, ¿verdad?, me preguntó, sorprendido de verme. Al verlo, sentí una oleada de alivio y comencé a llorar. Había intentado contenerme, pero las lágrimas simplemente no paraban. ¿Qué pasa, Therese?, preguntó mi padre, alarmado al verme llorar. Le expliqué todo. Cómo Paul había cambiado después de que nos comprometimos y cómo Janet se había unido a él en burlarse de mí. No puedo perdonarlos por menospreciarte sin saber nada, dije entre lágrimas. Mi padre me escuchó en silencio, pero pude notar que se estaba enfureciendo. Luego mencioné algo sobre Janet que hizo que mi padre riera. Se quitó las gafas de sol y me las entregó. Vamos a entrar ahora. Me aseguraré de que se arrepientan de haberte lastimado, dijo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Mi amor por Paul se había transformado en odio, y había tomado la decisión de que íbamos a hacer que se arrepintieran. Me puse las gafas de sol de mi padre y, juntos, volvimos a entrar en la casa de la familia de Paul. Me paré frente a Paul y Janet, con mi padre a mi lado. Perdón por la espera, dije, con firmeza. Janet, que había estado riendo cuando me fui, ahora estaba atónita al verme con mi padre. ¿Por qué llevas gafas de sol?, preguntó de repente, confundida. Pero cuando vio quién estaba a mi lado, su expresión cambió. Se quedó congelada, claramente en shock. Probablemente esperaba que volviera para seguir siendo humillada, pero eso no iba a suceder. Mi padre miró directamente a Janet y dijo con calma: Soy el padre de la sirvienta. Aunque su voz era tranquila, sus ojos no mostraban ninguna amabilidad, y su rostro, siempre apuesto, se veía aún más intimidante. Janet, al reconocer a mi padre, estaba visiblemente conmocionada. ¿Cómo es posible? ¿Por qué está Timothy aquí? ¿Es esto una especie de sorpresa?, preguntó, con las mejillas rojas y la voz temblorosa. Sus ojos brillaban como los de una niña mientras lo miraba, mientras Paul permanecía completamente confundido. Mi padre no respondió a las preguntas de Janet. Simplemente los miró, haciendo que Janet se sonrojara bajo su mirada, lo cual era un poco embarazoso para una mujer de su edad. Yo la miré fríamente. Paul, aún confundido, le preguntó a Janet: «Mamá, ¿él es amigo tuyo?» Estaba claro que Paul no sabía quién era mi padre. Mi padre era famoso entre la generación de Janet, pero personas más jóvenes como Paul no lo reconocerían a menos que vieran telenovelas. Janet fulminó a Paul con la mirada. ¡Qué grosero! Este hombre es un actor famoso y mi primer amor. Paul se veía sorprendido, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Janet luego se volvió hacia mi padre con una sonrisa. Soy una gran fan tuya, Timothy. Sacó un llavero de su bolso. Esto solo lo pueden comprar los miembros del club de fans. He sido fan por más de 15 años. Janet se desbordaba de admiración, claramente emocionada de conocer a su actor favorito. Mamá, dijo Paul, avergonzado por el repentino cambio de comportamiento de Janet, mientras ella seguía hablando con mi padre, su estado de ánimo elevado por su presencia. Sin embargo, la expresión de mi padre se mantuvo seria. Finalmente, después de permanecer en silencio, mi padre habló. Entiendo que seas fan mía, pero ¿realmente trataste a mi hija, Therese, como a una sirvienta?
Janet, quien había estado tan alegre, se puso pálida y se congeló, temblando visiblemente. Ignorando su reacción, mi padre continuó, y asumiste que yo era un indigente sin siquiera conocerme. Eso es muy grosero. Su mirada hizo que Janet se pusiera aún más nerviosa. No, no sabía que Therese era tu hija. Estaríamos encantados de tenerte a ti y a tu familia, dijo, volviéndose hacia Paul. Paul, ahora nervioso, asintió rápidamente. Sí, por supuesto. Janet entonces intentó justificarse, no era mi intención. Si lo hubiera sabido, me habría comportado mejor. Therese es maravillosa y se parece mucho a ti. Solo estaba celosa, tenía miedo de perder a mi hijo. Al ver a Janet intentando desesperadamente cambiar su tono después de haberme insultado a mí y a mi padre, me di cuenta de que no estaba siendo sincera. Solo estaba actuando de esa manera por quien era mi padre. No podía permitir que esto continuara. Este era mi problema, no el de mi padre. Respiré hondo y le dije a Janet, estoy rompiendo el compromiso con Paul, así que no hay ninguna posibilidad de que él se convierta en parte de la familia de mi padre. ¿Qué? Therese, por favor no lo hagas. Esta es mi oportunidad de ser parte de la familia de Timothy. Por favor, reconsidera, suplicó Janet, con el rostro casi al borde de las lágrimas. Pero después de cómo me había tratado, no podía confiar en su acto de llanto. La miré fríamente. Janet, aún pensando que podría convencerme, sonrió débilmente. ¿Quieres casarte con Paul, verdad?, me preguntó. Pero no iba a dejarme influenciar. No voy a luchar más. Está bien. Haré cualquier cosa por ti, suplicó Janet, aferrándose a mí, desesperada por convertirse en parte de la familia de mi padre. Su disposición repentina a hacer cualquier cosa era completamente opuesta a cómo había actuado antes. Me sentí disgustada por lo fácil que cambió su postura. Murmuré suavemente, no, gracias. ¿Qué dijiste?, preguntó Janet, inclinando la cabeza como si no me hubiera escuchado. Esta vez lo dije más fuerte, absolutamente no quiero ser parte de tu familia. Janet se quedó sorprendida por mis palabras. Finalmente dejé salir todos los sentimientos que había estado reprimiendo. Me insultaste en el momento en que supiste sobre mi trabajo y hablaste terriblemente de mi padre. No puedo perdonar eso. Dejé clara mi posición. Pero en lugar de responderme a mí, Janet se volvió hacia mi padre. Dándose cuenta de que no podría convencerme, le sonrió a él y dijo, Timothy, ¿no quieres que tu hija sea feliz? Somos una familia rica y ella sería feliz con nosotros. Algunas personas creen que la felicidad viene del dinero, pero no yo. Mi padre, siempre firme y calmado, le respondió con serenidad, la verdadera felicidad no se compra con dinero, Janet. Mi hija merece respeto, algo que claramente no has demostrado. Sintiendo mis sentimientos, mi padre habló. Therese valora el amor más que el dinero. Además, no nos falta riqueza. Soy actor y gano más que suficiente. Janet se quedó atónita, sin poder responder. Mi padre es un actor conocido, apareciendo regularmente en dramas, y nuestra familia nunca ha tenido problemas financieros. No había ninguna razón para que me casara solo por dinero. Janet guardó silencio, probablemente dándose cuenta de que no tenía un buen argumento. Entonces mi padre continuó. Te dices fan mía, pero no soporto a alguien que maltrata a mi hija. Por favor, no te llames más mi fan. Le lanzó una mirada fulminante a Janet, quien rompió a llorar. Si Timothy me odia, no puedo seguir viviendo, sollozó incontrolablemente. Hasta entonces, Paul había estado callado, pero finalmente habló. Has dicho mucho, Therese. Te arrepentirás de romper nuestro compromiso. Nadie más querrá a alguien como tú, dijo Paul con una sonrisa despectiva. Espera, Paul, Janet, preocupada por la opinión de mi padre, intentó detenerlo. Pero Paul siguió hablando.
Elegí a alguien tan sencilla como tú porque pensé que serías obediente. Estaba planeando engañarte con chicas más bonitas después de casarnos. Es molesto que mi plan no funcione ahora. Al escuchar a Paul revelar sus verdaderas intenciones, me di cuenta de que nunca hubo amor de su parte. Solo quería a alguien a quien pudiera controlar. Mi amor por Paul ya se había desvanecido, y ahora había desaparecido por completo. Paul continuó con sus comentarios egoístas, sin darse cuenta de cuánto me había lastimado. Mi padre parecía furioso, listo para enfrentarlo, pero lo detuve. Papá, espera. Sonreí con calma, aún usando mis gafas de sol. ¿Qué está pasando?, preguntó Paul, desconcertado por mi tranquila sonrisa. ¿Aún te parezco tan simple?, pregunté, luego me quité las gafas de sol con un gesto decidido. Paul se quedó congelado, mirando mi rostro. No era sorprendente. Después de haber llorado al ver a mi padre, me había retocado el maquillaje. Normalmente solo usaba base, pero esta vez añadí sombra de ojos, rímel y delineador. Y aunque solo era maquillaje en los ojos, cambió mucho mi apariencia. ¿Eres realmente tú, Therese?, preguntó Paul, su cara poniéndose un poco roja, claramente impresionado por mi nueva apariencia. Sí, soy yo. Siempre he mantenido un perfil bajo para evitar la atención, pero he decidido dejar de esconderme, dije. Hasta ahora, había intentado mantenerme en las sombras por la atención que la fama de mi padre atraía. Pero después de ser insultada por Paul y Janet, me di cuenta de que estaba bien destacar un poco y mostrar mi verdadero yo. Paul, aún sonrojado, dijo. Si hubieras lucido así desde el principio, habría sido más amable contigo. Todavía podemos empezar de nuevo. Volvamos a comprometernos. Y tal vez podrías presentarme a algunas actrices a través de tu padre. El hecho de que incluso sugiriera continuar el compromiso solo por su propio beneficio egoísta me dejó impactada. Dejé clara mi postura. El compromiso se acabó. No necesito a alguien como tú en mi vida. Y añadí. También cancelaré el lugar de la boda. ¿Qué? Paul estaba atónito, pero yo aún no había terminado. Tú también cubrirás la tarifa de cancelación del lugar de la boda. Eso es lo justo. Janet, confundida, exclamó, es demasiado pagar por todo. Paul, luciendo perdido, no sabía cómo responder. Entonces, mi padre habló con una sonrisa calmada, ¿por qué no? Si el padre de Paul puede cubrirlo con todos esos autos de lujo, no debería haber problema. Jugué mi última carta, si no están contentos con esto, podemos ir a los tribunales. Pero recuerden, mi padre es un actor famoso y sus fanáticos extremistas podrían no tomarse bien esta situación. Podrían tomar represalias. Mi padre tiene muchos seguidores leales, y un crítico que una vez lo insultó enfrentó graves consecuencias, llamadas amenazantes, cartas intimidatorias y cosas peores. Incluso salió en las noticias. Al recordar eso, la cara de Janet se puso pálida. Rápidamente instó a Paul, tienes que pagar las tarifas de cancelación. No podemos arriesgarnos. Finalmente, Paul pareció entender la gravedad de la situación. Estás bromeando, dijo, cayendo de rodillas en desesperación. No te necesito en mi vida, le dije, girándome hacia mi padre. Papá, vámonos a casa. Nos fuimos, ignorando a un Paul y una Janet derrotados detrás de nosotros. Dejé ese lugar junto a mi padre, y el compromiso con Paul se terminó oficialmente. Paul tuvo que pagar la tarifa completa de cancelación del lugar de la boda. Resulta que mi suegro es el director de una empresa, y mi padre había aparecido en un comercial para esa empresa. Debido a esta conexión, mi padre le contó a mi suegro sobre el comportamiento de Paul y Janet. Mi suegro, que no estaba al tanto de lo sucedido, se enfureció. Confrontó a Paul y Janet duramente e insistió en que Paul pagara la tarifa completa de cancelación. Esto dejó a Paul con una pesada carga financiera. Janet también enfrentó consecuencias. Mi suegro solicitó el divorcio.
Su maltrato hacia nosotros no fue la única razón. Janet tenía la costumbre de malgastar dinero, especialmente en actividades de fanáticos para mi padre, usando el dinero de mi suegro. Parece que mi suegro ya estaba cansado del comportamiento de Janet. Mi padre también reveló que Janet le había enviado cartas de amor inapropiadas, diciendo cosas como: quiero divorciarme de mi esposo y casarme contigo, Timothy. Mi esposo actual solo es una fuente de dinero. Esto enfureció a mi suegro, y a pesar de la resistencia de Janet, el divorcio se finalizó con la ayuda de abogados. Escuché rumores de que Janet vivía en el arrepentimiento, llorando y diciendo que esto no se suponía que ocurriera. También fue expulsada del club de fans de mi padre debido a su comportamiento problemático como fanática. Parecía que el karma finalmente la alcanzó. No podía imaginar que encontrara la felicidad después de haber perdido todo, pero fue el resultado de sus propias acciones. 2 meses después, ocurrió algo aún más sorprendente: Paul fue arrestado. Después de aquel día en el que me quité las gafas de sol, Paul se obsesionó conmigo. Comenzó a aparecer frecuentemente frente a mi casa, incluso después de que renuncié a mi trabajo. Me llamaba constantemente, rogándome que reconsiderara el compromiso, llorando y diciendo: te necesito, nadie más servirá. Pero sabía que solo estaba obsesionado con mi apariencia. Solo se había interesado después de verme con maquillaje. No necesitaba a un hombre que juzgara a las personas por su aspecto, así que lo rechacé educadamente y bloqueé sus llamadas. Lamentablemente, las acciones de Paul empeoraron. Tuve que consultar a la policía varias veces para manejar la situación. Me sentía insegura. Después de mucha reflexión, decidí presentar una denuncia formal ante la policía. Mi padre estuvo de acuerdo en que era lo correcto. Finalmente, Paul fue arrestado por intentar forzar su entrada en nuestra casa. Tras su arresto, perdió su trabajo. Ahora solo le queda una gran cantidad de deudas y es poco probable que pueda llevar una vida normal. Es la consecuencia de haber menospreciado a los demás durante tanto tiempo. Desde entonces, comencé a trabajar como la representante de mi padre. El trabajo es mucho más exigente que mi antiguo puesto administrativo. Ahora manejo su agenda, lo acompaño a eventos, hago presentaciones y negocio los salarios. Antes, solo iba de la oficina a casa, apenas hablaba con las personas y pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en la computadora. Ahora, conocer y hablar con la gente es una gran parte de mi trabajo, y es muy diferente de lo que estaba acostumbrada. Sin embargo, lo encuentro increíblemente gratificante. Ser manager puede parecer un trabajo glamoroso, pero es mucho más que eso. Estoy allí para apoyar a mi padre entre bastidores, para que él pueda concentrarse en su carrera como actor. Los horarios son irregulares y el trabajo requiere flexibilidad, pero me encanta poder trabajar de cerca con él. Quiero compensar todo el estrés que le causé y dar lo mejor de mí en este nuevo rol. Aunque todavía soy nueva en esto y sé que habrá desafíos, estoy decidida a seguir adelante y dar todo por mi padre. Cada día trabajo duro, estando a su lado.